Hola pingüinos reyesitos, hoy iniciaremos un nuevo capítulo de este entretenido libro llamado La batalla de las trampas. Como buen guerrero maullano, Gaibor sabía que una de las pocas ventajas con que contaban en frente a los huácaros era la posibilidad de elegir el lugar del enfrentamiento. Lo más importante era luchar lejos del hogar para que las casas, los niños y los ancianos se mantuvieran fuera de peligro. Por eso propuso al rey Corón salir al encuentro de los hombres perro, en lugar de esperarlos. Absolutamente de acuerdo con él, aunque con mucha menos experiencia en luchas y batallas, el rey dejó que su antiguo enemigo lo guiara por el fascinante y a la vez inquietante mundo de las estrategias de batalla. Su pueblo carecía de la astucia de los maullanos, acostumbrados a cazar. Las plantas no salían corriendo cuando lo sospechaban que le iban a cosechar los frutos. Muy por el contrario, parecían incluso agradecidas cuando sus ramas estaban demasiado cargadas y al liberarlas se elevaban alegres y livianas de nuevo, listas para la próxima estación. Por eso, la idea de hacer una trampa o engañar a un enemigo era absolutamente desconocida para los bolocordos y, en cambio, significaba la diferencia entre la vida y la muerte para los maullanos. Así fue como la propuesta de Gaibor dejó perplejo al buen rey Corón y fascinado. Con cuánta herramienta encontraron, maullanos y bolocordos avanzaron raudos hasta alejarse algunos kilómetros del gran bosque, devolviéndose hacia el lugar donde los árboles ya no eran tan grandes, calculando que los huácaros tendrían que pasar por ahí si continuaban la persecución. Estaba casi a medio camino entre el gran bosque y las tierras ahora ocupadas por los hombres perros. Una vez elegido el lugar, con su fuerza y agilidad impresionante, los maullanos cavaron profundos y anchos agujeros en el suelo, mientras los bolocordos recogían cestas y más cestas con la tierra que salía de ellos y se la llevaban volando para descargarla al otro lado del río, donde no despertaba sospechas. Gracias a este agotador pero rápido sistema, pronto hubo una hilera de excavaciones alineadas como anillos de una serpiente gigante que comenzaba cerca de la orilla del río y terminaba bien lejos del agua, interrumpiendo el paso para quienes llegaran desde las tierras maullanas. Luego los bolocordos cortaron largas y finas varillas de los árboles más jóvenes y los maullanos las fueron poniendo ordenadas sobre los agujeros, de modo que quedaran tapados sobre estas finas ramitas. Entre todos echaron hojas y tierra, hasta que se camuflaron lo suficiente como para no ser vistas por una horda de brutos a la carrera. Aunque para un ojo crítico de cazador habrían sido muy malas trampas, el tiempo era poco y había que terminar rápido. Cuando estaban tapando la última trampa, ya había oscurecido y fue necesario encender antorchas, lo que era bastante peligroso, pues en esta parte del bosque menos espesa podrían ser vistas a larga distancia. Por suerte aún no se sentía ruido ni olores extraños, y la vista privilegiada de los maullanos a esas horas no captaba movimientos peligrosos. Terminando este trabajo, todos se subieron a los árboles. Los maullanos tenían listos los arcos y hondas. Los bolocordos sujetaban las enormes cestas para las frutas. Varios maullanos tenían cinturones de herramientas como el de Yakai. Él llevaba colgando del suyo un estuche de flechas y, en la mano, un arco. A su lado y muy sujetaba otro arco y de su espalda colgaba otro estuche lleno de flechas. Pasaba el tiempo y el silencio comenzó a romperse. Los huácaros tardaban mucho en llegar, de modo que todo se había puesto a conversar entre las ramas. Bolocordos y maullanos compartían nervios, pero también conocimientos. Era extraño ver a seres tan distintos preguntándose sus nombres y haciéndose bromas. Algunos bolocordos imitaban las palabras alargadas de los maullanos y reían divertidos. Varios maullanos tocaban con curiosidad las plumas de colores de sus nuevos aliados. El ambiente comenzaba a relajarse. Yakai mostró preocupación porque hacía mucho ruido, pero Imui lo calmó. Amigo mío, pase lo que pase ahora, nuestro sueño está cumplido. ¡Míralos! Nuestros pueblos están juntos conversando y compartiendo ramas, herramientas y hasta miedos. Nunca más seremos enemigos. Yakai sonrió y miró a su padre,
que estaba en una rama cercana conversando animadamente con Gaibor. Nada más lejos de su expresión que la furia del momento en que ese mismo maullano, amenazante y temible, lo había separado de su hijo. Yakai suspiró profundamente. «Tienes razón, Imui», dijo y bostezó. Se sentía muy cansado. Llevaba 2 días sin dormir y había viajado más que en toda su vida. Apoyó la cabeza en el tronco y cerró los ojos. Varios maullanos habían hecho lo mismo. Estaba amaneciendo. Algo lo despertó de golpe. Un cuerno de alarma sonaba sin cesar. En las ramas todos se movían nerviosos. Algunos gruñidos venían desde lejos. El sol ya brillaba bien alto en el cielo. Yakai se levantó veloz y preparó una flecha, mientras hacía un gesto a los que estaban más cerca para que se mantuvieran alerta sin hacer ruido. La orden se repitió con muchas señales entre ramas y el silencio fue total. Casi se podían oír los corazones latiendo a toda velocidad. Una suave brisa traía un olor penetrante a pelo sucio, lo que anunciaba la venida de muchísimos guácaros. Eternos minutos más tarde se vieron las primeras patas torcidas y los primeros brazos peludos. No se movían con ningún orden lógico, casi no parecían un grupo. Unos guácaros caminaban hacia un lado y otro, olisqueando sin cesar, y otros avanzaban derecho hacia adelante o en diagonal. Continuamente chocaban entre ellos y se gruñían mutuamente. Algunos lanzaban dentelladas amenazantes a sus compañeros, pero en medio del desorden, casi por casualidad, seguían avanzando. El plan era esperar a que cayeran en las trampas para disparar las flechas y piedras desde los árboles. Era difícil superar la tentación de empezar a disparar enseguida, sintiendo cada vez más cerca la terrible presencia de esos monstruos primitivos, apenas vestidos con un pantalón corto y maltrecho, y muchos sin siquiera eso. Estaban tan cerca que desde los árboles se podían ver sus colmillos salientes y sus narices húmedas en las puntas de los horribles hocicos. Los corazones de maullanos y volocordos se aceleraban por momentos. De pronto sonó un chasquido y todas las miradas se dirigieron hacia allá. Una hedionda pata había pisado las ramas camufladas con hojas. Los que esperaban sobre los árboles dejaron de respirar, atentos, tensos. Todo estaba en juego. Chac, chac, chac. Empezaron a sonar otras ramas rotas y pronto se escucharon varios gruñidos y aullidos de guácaros hundiéndose en los agujeros, tropezaron y derrumbándose. Los que venían detrás con poca inteligencia también caían en las trampas. Yakai disparó su arco y una lluvia de flechas siguió a la suya. Varios guácaros cayeron al suelo y otras a las trampas. En una confusión de gritos, rugidos, manotazos y dentelladas, algunas exclamaciones ahogadas de triunfo se escaparon entre las ramas, pero no duraron mucho. A pesar de la lluvia de flechas y piedras que estaba recibiendo, el grupo de hombres perros no se detenía. Algunos, que había pasado entre 2 trampas, ya se acercaban a los árboles y lanzaban manotazos tratando de atrapar a los maullanos y volocordos. Con fuerza descomunal sacudían los troncos, a punto de hacer caer a varios. Los de arriba tuvieron que concentrar sus flechas y piedras en estos guácaros de avanzada para no caer de los árboles, y pronto las trampas se llenaron hasta los topes de guácaro y dejaron de ser útiles. Los que venían detrás pasaron por encima de sus compañeros, pisoteándolos sin piedad, y continuaron la marcha hacia el gran bosque. Con desesperación, Yakai dio la orden de realizar la siguiente maniobra. Casi todos los maullanos se metieron en las cestas de frutas y los volocordos las elevaron por los aires. Los maullanos dispararon sujetos por los volocordos que volaban muy bajo sobre las cabezas de los guácaros. Era difícil derribar a estos poderosos seres malolientes, porque no bastaban ni una ni 2 flechas, ni una ni 2 piedras. Había que descargar las armas sobre ellos con fiereza para dejarlos apenas atontados. A pesar de que muchos cayeron, era evidente que las fuerzas de los maullanos y los volocordos, aún en equipo, no eran suficientes para detenerlos. Un par de cestas se habían volteado dejando indefensos en el suelo a 2 maullanos que ahora esquivaban con sus mejores movimientos los manotazos y las mordidas de los guácaros. Los volocordos lanzaban piedras con las manos, porque no sabían usar las hondas y menos los arcos. Yakai pidió que lo ayudaran a elevarse,
y con la ayuda de otros 2 bolocordos que lo levantaron por los aires, se puso a volar más y más alto, por encima de todos, para observar desde arriba la situación y calcular las posibilidades de éxito. Su padre, en medio de la batalla, levantó la vista durante un segundo y lo miró orgulloso. Él era el hijo de reyes, al fin y al cabo, pensó Volcorón, con una sonrisa, y luego continuó llenando una cesta de piedras del río y la llevó hasta las ramas, desde donde empezó a arrojarlas con todas sus fuerzas. Pero allá arriba Yakai no veía un panorama muy alentador. Los guácaros seguían llegando, parecían miles. Una verdadera marea de monstruos peludos y malolientes se acercaba por el bosque. Eran demasiados, no había suficientes flechas ni piedras para todos. Más aún teniendo en cuenta que había que dispararles varias para que se cayeran. Yakai se sintió desfallecer de miedo. Nunca imaginó la cantidad de guácaros con los que habría que luchar. Se acercó a los bolocordos que llevaba Aimui, les quitó la cesta y subió con él a lo más alto. Y Mui pudo ver la mancha oscura de guácaros acercándose lentamente. ¡Son demasiados!, gritó el rey maullano. Espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!